Estamos con Víctor Sampedro. Víctor, ¿por qué no te haces tú mismo una presentación? Bueno, es un poco vergonzoso, da un poco de vergüenza, pero bueno, soy catedrático, bueno, soy gallego, nací en Viveiro, Lugo, en el año 66 y bueno, como buen gallego he andado por bastantes partes. Llevo 20 años en Madrid, mi puesto actual es de catedrático, imparto sociología de la comunicación, comunicación política, opinión pública desde hace ya pues casi 3 décadas. Y bueno, se me puede encontrar fácilmente en la red y mis obras están accesibles en victorsanpedro.com. Ujú. Bueno, pues para empezar, Víctor, no podemos, digamos, quedarnos fuera un poco de la actualidad tan tensa que estamos viviendo en estos momentos. Europa está viviendo una guerra terriblemente dura y con unas consecuencias que todavía no son previsibles, ¿no? No podemos prever qué puede ocurrir. ¿Cómo enmarcar todo este frenesí belicista que se ha producido en Europa en estos momentos y sobre todo en el caso concreto de tu especialidad de comunicación, ese cierre filas informativo que se están produciendo en ambas vertientes del conflicto, tanto por parte de los invasores rusos como por parte también de la Unión Europea con algunos medios? Sí, se suele decir que la primera víctima de una guerra es la verdad. Yo creo que esto omite un paso previo, ¿no? Que las guerras se fundamentan en la mentira. Y de ahí se concluye necesariamente que toda información bélica, hecha en tiempo real, no estoy diciendo el gran libro de reportajes o el gran libro de investigación que alguien puede escribir y que se han escrito, piezas magníficas, cargadas de análisis, cargadas de contextualización, cargadas. Pero lo que es la información cotidiana en tiempo real durante una guerra es pura desinformación, es decir, es propaganda de guerra. La veas desde el bando que sea y se emita desde el bando que sea, ¿de acuerdo? Cuando se hace un cierre informativo como el que se ha hecho, que es sin parangón, ¿no? No había ocurrido previamente. Denegar el acceso a medios que tienen cobertura en Europa, y estamos hablando de RT, ¿no? De Russia Today, y estamos hablando de la agencia Sputnik. Ahí lo que tenemos es un ejercicio de relaciones públicas por parte de uno de los bandos. Quieren dar a entender que estos son medios que están supeditados al Kremlin, es decir, al poder político, y que por otra parte están sometidos a la censura, a todo tipo de coacciones. No voy a ser yo quien lo niegue, ¿no? Además creo que eso es innegable. Pero bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué sabemos nosotros de los encuentros que han tenido los distintos líderes, nuestros líderes supuestamente elegidos democráticamente, supuestamente no, elegidos en votaciones y supuestamente con responsabilidad para dar cuentas y rendir cuentas a la opinión pública? Insisto, ¿qué sabemos nosotros de los encuentros que han tenido nuestros líderes para intentar solventar el asunto? Nada. En el fondo nos encontramos con el mismo cierre informativo que se pueda encontrar cualquier moscovita frente a las decisiones de Putin. ¿Qué sabemos de las negociaciones que se producen antes de los movimientos diplomáticos o de las sanciones? Absolutamente nada. Es decir, este cierre a lo que conduce es a una legitimación, pero que es muy débil, de nuestros medios, nuestros entendiendo por aquellos que están que emiten desde aquí y emiten para la población de aquí. Y por otra parte, lo que me parece bastante claro es que es de una prepotencia impresionante, cuyo primer resultado es que ya solo podemos leer entre líneas lo que emite nuestro bando, y se nos está privando de poder leer entre líneas y poder intentar decodificar lo que el otro bando cuenta, ¿no? Yo creo que esto es inadmisible, que cortar cualquier vía de comunicación es inadmisible, y me parece todavía más inadmisible lo que ha ocurrido con las grandes tecnológicas y con las redes sociales. Han pasado de presumir de ser las redes del 15M, las redes de las primaveras árabes, a desertar literalmente y a dejar a las poblaciones en conflicto completamente desprovistas de una red que pudo y podría haber servido
para convocar la resistencia a la guerra, que para mi modo de ver es la única vía válida, legítima y para apoyar, ¿no? Y para que este conflicto tenga un fin, ¿no? Muchos corresponsales o muchos expertos en información que han estado sobre el terreno en Ucrania durante estos días inciden constantemente en que en el conflicto que se está desarrollando ahora mismo en Ucrania existen muchas zonas oscuras, muchas zonas donde se están produciendo cosas, pero no nos llega la información. ¿Crees que desde los medios de comunicación occidentales, sobre todo, estamos cubriendo bien la guerra? No, en absoluto, porque primero es lo que dijimos antes, ¿no? Toda guerra toda información bélica está sometida a la censura del bando desde el que se emite, ¿no? Pero además aquí se ha adoptado una narrativa que yo creo que es muy nociva. A ojos vista de una manera, creo, lo más imparcial posible o lo más objetiva posible, este conflicto debería de acabar cuanto antes en una mesa de negociación, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo aquello que prolongue este conflicto no es coherente con ese objetivo, ¿de acuerdo? Creo que hay otras maneras que no son avivar con armas y ensalzar la figura de los resistentes armados en Ucrania para acabar esta guerra. Me parece que hay otros actores igual de reivindicables o más. Quizás no son tan glamurosos dentro de la épica y la narrativa bélica y belicista que hemos adoptado, yo creo que de una manera, por una parte propagandística, influida desde dentro, pero también por una cultura propia de nuestros periodistas y de nuestros medios, ¿de acuerdo? Les parece mucho más reseñable el testimonio de aquel que se queda en Kiev o en cualquiera de las otras, o en Kharkov, y afirma frente a cámara que se quedará allí y que luchará hasta el último aliento contra el ocupante, que reproducir las imágenes, que son muchas, de ucranianos y ucranianas que con sus cuerpos y con su desobediencia civil y su resistencia no violenta están parando a las tropas, o al menos están impidiendo que entren y progresen al ritmo que tenían pensado, y desde luego va a ser la actitud y van a ser las gentes que impedirán que se asiente un gobierno títere en Ucrania. Me parece que si no se es tan cortoplacista, se pudiera apoyar también y se pudiera reflejar esa resistencia, ¿no? Y por otra parte, en el otro bando, hay toda una serie de héroes y heroínas que están entrando a la cárcel pura y simplemente por manifestar su oposición a la guerra, ¿no? Y están sufriendo el maltrato policial, unas detenciones que las estamos viendo y unas posibles condenas de prisión que no son ninguna tontería, ¿no? Esto además desafiando una opinión pública que todavía cree en la grandeza soviética en su mayoría y que apoya, parece ser, a Putin, ¿no? Por lo de ahora. Es decir, el apoyo a la disidencia interna de Putin, que se está manifestando frente a Putin, es también a medio o a largo plazo el actor clave para poder democratizar o al menos impedir la deriva todavía más autoritaria y todavía más dictatorial de Putin, ¿no? A mí una de las cosas que también me llama mucho la atención es cómo en nuestra sociedad, o sea, en este momento tan tenso de relaciones que existen, donde hay dos bandos muy claramente marcados, cómo se puede ejercer el pacifismo, cómo se puede ejercer el no a la guerra en un momento en el que nadie cree en ese pacifismo. Lo primero de un pacifista o de un antimilitarista es no aceptar la disyuntiva y la dicotomía belicista de conmigo contra mí. ¿De acuerdo? Creo que eso es obvio. Que además nadie tiene derecho a colocarte en esa tesitura. ¿Con quién cogerías las armas? Con nadie. Con nadie. Con nadie. Eso sigue teniendo valor. Y tiene un valor en sí mismo y un valor enorme si además se ve acompañado de un compromiso claro y explícito de no colaboración y de resistencia con el ocupante. ¿De acuerdo? Ya, pero el pueblo también... ¿Cómo puedes decir a un pueblo ocupado que no se defienda ante una
ante una ocupación extranjera. Es que la defensa no es equivalente, la defensa no es equivalente a armarte y a usar las armas. Hay otras maneras de defensa. Por ejemplo, se ha olvidado que un país como Dinamarca, en la Segunda Guerra Mundial, acepta que desde su pequeñez e incluso por sus problemas internos de crecimiento de la ideología nazi en su seno, que no pueden resistir, que no pueden hacer la lucha que, por ejemplo, se pudo haber hecho en la Francia ocupada, ¿no? Y en cambio lo que hacen son redes de resistencia que son claves, por ejemplo, para salvar a muchísima gente, en concreto a los judíos que al final van acogiendo allá, ¿de acuerdo? Es que hemos olvidado que hay otras formas de ganar las guerras, que no es a corto plazo machacando al enemigo dejándote machacar, ¿de acuerdo? Este es el problema. El problema está en que sí o sí los medios de comunicación hacen estas dos cosas y lo podemos constatar en la cobertura actual. Primero, hacen una división maniquea, completamente maniquea, de quién merece ser destrozado bélicamente o no. Punto. Segundo, ese destrozo contra el enemigo va a ser armado. Y además tú debes de participar en esa carrera armamentística y en tomar las armas, ¿vale? Y tercero, te venden que eso va a poder llevar a una solución y va a acelerar una solución justa, cuando es obvio que con esos presupuestos eso no va a ocurrir. Tenemos que destrozar la narrativa bélica desde su origen. Y desde su origen es denunciar que las guerras nacen de la mentira, se perpetúan con la mentira y se acaban, si es de manera armada, con una mentira. Llama también poderosamente la atención los resultados de algunas encuestas, no sé si interesadas o no, pero ahí están publicadas, respecto a la valoración que hace la sociedad española y también la sociedad europea respecto a la situación bélica actual. España ha sido uno de los países europeos con el mayor índice de apoyo a una intervención de la OTAN si Rusia traspasa determinados límites. ¿Qué te sugiere este resultado? Por otro lado, también es uno de los países que ha dado las tasas más bajas de apoyo al envío de armas al pueblo ucraniano para la defensa. ¿Qué te sugieren estas dos encuestas, dos resultados de las encuestas tan contradictorios? Sí, yo creo que la opinión pública aquí, como en todo tema internacional, es sumamente dependiente. Si hay un consenso en efectos de opinión pública, en efectos grandes de los medios sobre la opinión pública, es sobre cuestiones internacionales y en concreto bélicas, ¿vale? Ahí tú lo que puedes ver es un control de fuentes muy fuerte, un sesgo informativo muy fuerte y por lo tanto una opinión pública que está sometida a una disyuntiva de o esto o nada, acaba admitiendo el esto aunque sea reacia a ello, ¿vale? Esto es, insisto, un consenso de todos los estudios sobre efectos de medios de comunicación, en el ámbito doméstico y en otras cuestiones sobre las que uno tiene más experiencia directa, no es tan así, obviamente, ¿vale? Entonces, uno cuando ve lo del CIS ahora, ve la encuesta que justo salió ayer del CIS o se hizo pública del CIS, uno constata que, por ejemplo, 7 de cada 10 españoles están de acuerdo con el envío de armas y solo 2 de cada 10, un 20%, solo se opone. Bueno, ¿a qué viene? Todo esto yo creo que viene precisamente a este enmarcamiento belicista de la cobertura. La única respuesta a Putin es la resistencia. Claro, nosotros no nos pringamos, no vamos a mandar, ni vamos a ir a formar ningún batallón ahí, ni vamos a mandar ningún soldado, ¿de acuerdo? Pero que hagan de héroes los ucranianos. Y nosotros, como población, evitamos, 1, el riesgo a una guerra nuclear, decimos que lo evitamos. 2, nos tranquilizamos diciendo que vamos a forzar a que Putin se sienta a negociar. Y 3, quiero decir, la gente acepta la única solución que le han puesto. Acaba aceptando la única solución que le han puesto como factible, ¿de acuerdo? Otra de las cuestiones curiosas es que el líder mejor valorado en toda esta crisis es Zelensky.
Claro, se trata de una persona que desde el momento cero ha manejado los medios de comunicación de una manera perfecta. No en vano tiene una experiencia previa de shows televisivos como la tenía Trump. Estamos frente a un líder, no estoy equiparando los dos líderes, ni mucho menos como tendencias ideológicas o como trapacerías de gobierno mediáticas, pero lo único que digo es que estamos frente a un líder que ha hecho una gestión extraordinaria, extraordinaria, porque en vez de presentarse como general, por ejemplo, se presenta como soldado raso, ¿de acuerdo? Porque en vez de presentarse como, como alguien que comanda la guerra, parece ser alguien que está allí en primera línea, en fin. Y porque luego ha sabido, pues eso, conectarse con las nuevas tecnologías, no solo con su población, sino con la población extranjera, y ahora lo estamos viendo con los parlamentos de distintos países. Claro, una vez más, una buena gestión comunicativa lleva a ensalzar al líder que mejor lo encarna, ¿no? Encarna ese guión que los medios te están poniendo y que los medios favorecen, ¿no? En cambio, por ejemplo, uno puede pensar en qué referencias del pacifismo pueda tener un español, una española media actualmente. Y la verdad es que ha desaparecido. Quiere decir, Yolanda Díaz, no sé si con buen criterio o no, que sería la líder de la opción de izquierdas, ha dicho obviamente que este no es su tema. Insisto, no sé si es estratégicamente a corto plazo parece correcto, pero no sé si a medio o largo plazo como representante de una opción más allá del Partido Socialista lo es. Y por otra parte, el Partido Socialista ha hecho lo que casi siempre hace, o lo que siempre hace. Una vez que entra dentro de la política de ejes, el Partido Socialista se alinea claramente con el eje de Washington. Y al hilo de lo que dices, una pregunta que yo creo que es muy pertinente es: ¿queda la izquierda verdadera en española, está un poco desubicada o fuera de juego en este terreno en el que ahora se está desenvolviendo la política nacional, donde todo lo aglutina o lo absorbe el conflicto en Ucrania? Yo creo que esto es lo que está ocurriendo actualmente es una prueba. Lo comparas con el no a la guerra, ¿vale? De hace 20 años, de hace 18 años, y uno se pregunta cuál es la pedagogía antimilitarista y pacifista que hemos ejercido. Parece muy poca. Parece ser muy poca. Porque, insisto, ¿dónde está la movilización popular que dice esto solo se para desde la negociación, poneros a negociar ya? Ni con Putin ni con la OTAN. ¿Dónde está? En ninguna parte. En ninguna parte. Es decir, fuimos capaces, o fue la izquierda capaz, de conectar de una manera además muy transversal y muy masiva con el pacifismo acendrado de la población española, y ahora no. Yo creo que esto es así. Y en cambio entró rápidamente a esa trampa belicista. Ah, que no quieres mandar armas. Ah, es que no estás con nuestro bando. Ah, es que estás en el otro bando. Si tú caes en esta trampa, estás cercenando las posibilidades de una paz justa llevada a cabo por los actores que hemos mencionado antes, ¿de acuerdo? Que son los únicos que van a asegurar una salida lo más democratizadora posible a esta guerra. Y ya para concluir este apartado y entrar en el siguiente, me gustaría hacerte una pregunta al hilo un poco de un debate que se abrió en los medios de comunicación referente a una comparativa, ¿no?, que hacían con ayudar al pueblo ucraniano desde el exterior, con la ayuda o la no ayuda que tuvieron los republicanos durante la guerra civil. Como que no se volviera a repetir, o sea, que no le abandonáramos a los ucranianos como las potencias europeas democráticas en el 36 dejaron a la España republicana. ¿Qué tienes que decir ante esta comparación? Yo creo que es una falacia histórica, ¿de acuerdo? Creo que no son situaciones en absoluto comparables, para empezar.
creo que hay un gran cinismo por parte de quienes lo argumentan, porque son precisamente aquellos que nos han destacado precisamente por haber criticado la inactividad de las potencias occidentales. Y además es una falacia histórica porque las potencias occidentales, en concreto Gran Bretaña, el Reino Unido, por decirlo de alguna forma, bueno, el Reino Unido fue en el fondo refugio de lo que eran los monárquicos que apoyaron el golpe y que por lo tanto buscaron una solución final en la guerra que favorecía al franquismo. Me parece una falacia histórica, me parece cínico quien lo enarbola y me parece además que es completamente que es de nuevo una apuesta para perpetuar un conflicto y abocarlo a una salida una vez más belicista y militar que no va a asegurar en absoluto un respeto mínimo a los derechos de los dos bandos. Cogiendo el hilo de la guerra civil, de la desgraciada guerra civil, de aquellos lodos, estos barros, de aquellos lodos del franquismo que llegó en el 39, llegamos a 1978 con una monarquía heredada que todavía perdura. ¿Qué representa en realidad? ¿Qué te parece una transición a la democracia donde el modelo de Estado monárquico, en este caso una monarquía parlamentaria, fue impuesto de antemano sin ser consultado al pueblo? Bueno, no fue consultado y esto ya se sabe, ¿no? Porque precisamente no era popular y porque no iba a ser aceptado, no iba a ser avalado en un referéndum. Estas son palabras de Adolfo Suárez en una entrevista censurada, pero cuya grabación, esta respuesta se mantiene y la gente lo puede encontrar en internet con toda facilidad, ¿no? Victoria Prego le pregunta por qué no se hizo un referéndum y el entonces presidente de gobierno, Adolfo Suárez, lo que dice es que precisamente debido a que o se metía en el PAC constitucional o por separado no iba a ser aceptado. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tampoco es tan tonta. Yo creo, la gente, a pesar de su incultura política, sabía precisamente que el monarca era el nieto putativo, el nieto adoptado del general Franco, y así se reconoce, por cierto, el exmonarca. Así se reconoce como casi un abuelito y que por lo tanto no le pidan a él ningún tipo de crítica ni de condena al franquismo, ¿de acuerdo? Los avales democráticos del rey Juan Carlos no existen hasta que ocurre el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo cual supone su consagración. Yo creo que finalmente es una figura, es una jefatura de Estado que se impone precisamente por un chantaje implícito, ¿no? O estoy yo o viene algo peor, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Y de hecho, el 23F supone la consolidación definitiva de la monarquía y del abrazo de la monarquía con el Partido Socialista Obrero Español, hasta el punto de que el Partido Socialista Obrero Español es el verdadero pilar de asentamiento del rey Juan Carlos, que tiene problemas fuertes con Aznar y con el Partido Popular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el fondo también, esto no es casual, porque en el fondo había traicionado el franquismo, aquellos principios del movimiento que había jurado, ¿no? Para tomar precisamente posesión y aceptar el legado de la jefatura de Estado. Bueno, yo creo que dentro de todo esto lo que hay es una tremenda incultura política que nos hace olvidar que ya con el emérito teníamos dos reyes, porque a su padre también le sufragábamos, no se sabe bien qué, como ahora él, una vida muelle, una vida de casinos y de ocio sin par. Se la pagábamos también a su hijo y ahora actualmente también estamos pagando a un padre y a un hijo. O sea, esto es algo realmente escandaloso en términos pura y simplemente de justificación de los cargos públicos que estamos dispuestos a pagar, ¿no? Creo que además no se es consciente de que todo esto, de que este legado no es inocuo, que si una dictadura te traspasa los poderes, también te está traspasando una manera de gobernar.
Y el gobierno durante el franquismo era tremendamente corrupto. No solo por las clientelas empresariales y de todo tipo que alimentaba, no solo por la discriminación total y absoluta que existía, ¿no?, entre ganadores y perdedores de la guerra e incautación, en fin, era un régimen terriblemente corrupto, ¿no?, y terriblemente ladrón. El episodio de Meirás, tú fíjate cuánto ha tardado, un robo manifiesto de la familia Franco, además perteneciente a una de las grandes de la literatura previamente, ¿no?, de la literatura española. Tú fíjate, esto cuando se cuente se dirá, pero ¿cómo se tardó tanto en devolver esto al pueblo? Al pueblo que en fin, al que se le había robado literalmente, ¿no? Y cómo se permitió además luego ese robo de bienes de interés cultural, incluso, en fin, estatuas del Pórtico de la Gloria, y pérdidas de patrimonio artístico y de la biblioteca de la Pardo Bazán en un supuesto incendio en Meirás. Quiero decir, el franquismo era terriblemente corrupto y por lo tanto le pasa a la jefatura del Estado también en la condición de paraguas de la corrupción. Y esto es lo que realmente se evidencia de lo que son los Borbones o de lo que han sido los Borbones hasta ahora. Un enorme paraguas para que bajo su amparo, y ellos los primeros, del rey abajo ya todos, en vez de la meritocracia, lo que sea todo pues una cuestión de méritos adquiridos, heredados, méritos de compra y de venta y compra, en fin, todo unas trapacerías bastante ostentosas, ¿no? Al hilo también de lo que dices, tú fuiste uno de las personas que con más profusión defendiste una de las pocas encuestas que se le ha hecho al pueblo español referente a sus deseos entre monarquía y república. Es un debate que yo creo que nunca ha existido en las encuestas oficiales que se han realizado en este país. Sin embargo, hace poco menos de un año se pudo hacer una mega encuesta respecto a la monarquía y la república, donde los resultados, pues no fueron excesivamente favorables a la república, pero sí fueron favorables a la república. ¿Cómo enmarcas tú esta macroencuesta que se hizo y sobre todo la poca difusión que hubo en los grandes medios? El gran problema de la monarquía española no es lo que hemos venido diciendo, que ya es grave, ¿no? Es decir, que su historia no pueda ser nunca el aval de unos monarcas que han garantizado el marco democrático. Esto es algo que ningún Borbón puede presumir de haber hecho, ¿de acuerdo? Excepto el 23 de febrero, con todos los luces y las sombras que tiene la participación del exmonarca en aquel evento, ¿de acuerdo? Vamos por partes, si te parece. Creo que realmente de lo que está huyendo el emérito y de lo que huye la monarquía española es de la rendición de cuentas. En cualquier sistema democrático, la rendición de cuentas de cualquier líder, máxima de la jefatura del Estado, tiene que ver, obviamente, con su lealtad a unos principios constitucionales, pero también una lealtad a un marco jurídico mínimo, ¿no? En su vida personal no lo han hecho, en absoluto. No lo han hecho en absoluto. Las acusaciones y los delitos que pesan sobre el rey no han sido desmentidos, pura y simplemente se han visto como prescritos precisamente por una maniobras muy hábiles, pero por otra parte que descansan sobre unas leyes de corrupción y de evasión fiscal que son realmente blandas, ¿de acuerdo? Es un marco legal que realmente inclina el tablero judicial a favor del defraudador, ¿no? y del evasor de impuestos y de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, de lo que huyen realmente es de la rendición de cuentas, y en democracia frente a quien se rinde cuentas es frente a la opinión pública.
Con lo cual, cuando llega el 15M, y además es que coinciden los tiempos, cuando una fuerza que cuestiona el pacto del 78 y el régimen que se deriva de él, como es Podemos, empieza a apuntar en las encuestas como una fuerza que puede llegar a ser la primera y desbancar al Partido Socialista, se produce la abdicación del monarca. Se quita del foco. ¿Por qué? Porque todo esto, si llega a estallar entonces, todavía no estaría en gran parte prescrito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Segunda cuestión, se pacta con el PSOE, con Rubalcaba, en concreto, el modo de esa abdicación. ¿De acuerdo? Y imagino que a partir de entonces y con toda la improvisación derivada de los cambios acelerados que se vivían entonces en el mapa de partidos políticos, pues se van tomando las decisiones que se pueden para irse escaqueando literalmente de rendir cuentas frente a la justicia. Pero frente a la opinión pública era relativamente sencillo. Eso sí, cometiendo una gran aberración. Durante 5 años no podremos saber cuál ha sido la evolución de la opinión pública española, basándonos en una metodología concreta y unas preguntas concretas que venía aplicando el CIS. Es decir, la propia presidencia de gobierno, de la cual depende el CIS, blinda al monarca no sacando lo que podrían ser unas encuestas devastadoras. Cuando una plataforma de medios independientes hace un crowdfunding, yo salto de alborozo porque por primera vez veo en España, no por primera vez, pero sí veo de una manera contundente un modelo de comunicación que yo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, que no es otro que nosotros, los periodistas, tenemos una agenda propia que es la agenda de nuestro público. Por lo tanto, tratamos aquellos temas que nuestro público está dispuesto, por ejemplo, a sufragar. Hacemos un crowdfunding y en menos de 24 horas, o en 24 horas y un poquito más, para ser más precisos, se consigue el dinero suficiente para hacer esa encuesta. Esa encuesta lo que señala son cosas bastante preocupantes para la monarquía española. Bastante preocupantes. Por de pronto la población está extendida, casi a partes iguales entre la celebración inmediata o no de un referéndum sobre la monarquía y también sobre sus preferencias republicanas o monárquicas. Pero esa, y esto es muy significativo, esa encuesta y la repetición que se hace, porque han sido 2 encuestas consecutivas, en 2 años consecutivos, lo que reafirma es que entre la población joven la monarquía cae, y cae estrepitosamente, y desde luego no cuenta con el apoyo de los territorios históricos, de las nacionalidades históricas, en concreto Cataluña. Es decir, no es un factor de continuidad ni generacional, ni un factor de cohesión nacional. Así de duro, así de duro. Quienes hacían esa encuesta me contestaban, o sea, me contaban, lo desvelo aquí, que es que además no solo era esto, ¿vale?, que dividía a los españoles generacional y territorialmente. Los dividía también en cuanto a su ideología. Las izquierdas eran claramente más republicanas que los conservadores, y que se había convertido el tema del rey en un tema de división familiar y social, que era como esos otros temas que uno saca a la mesa de comer y creaba conflictos muy serios. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, como propio de una democracia, de lo que realmente huye esta monarquía es de rendirle cuentas y de escuchar a esa opinión pública. Pues, se habla mucho de la posibilidad o de la necesidad, incluso dentro del ámbito del Partido Socialista Obrero Español, de la necesidad de una reforma constitucional que, entre varios de los puntos que cambiar, está el papel que la monarquía tiene reflejada en la Constitución. ¿Crees que es posible en este país una reforma de la monarquía tal y como está contemplada en estos momentos? No sé si es posible. Lo que sí sé es que hay 3 temas que o se abordan o van a acarrear una deslegitimación progresiva. Porque si esto continúa siendo una democracia, que quizás esté por ver, hay una cierta posibilidad de que haya una involución, y de hecho quisiera solo apuntarla,
no dando ideas, obviamente, para que avancemos hacia ello, sino probablemente para poder conjurar este peligro, ¿no? Escuché a Enric Julià, en un momento de cierta desesperación, decir que esto podía derivar en una involución de régimen en la cual la monarquía y Felipe VI realmente se convirtiese pues, en el rey de Bulgaria, de alguna manera. Claramente aliado con el ex-rey de Bulgaria, porque allí todavía no son república, ¿no? Pero siguen siendo república, perdón, pero el ex-rey se ha aliado claramente con las fuerzas más involucionistas e iliberales de Bulgaria, ¿no? Bueno, las preferencias de Felipe VI van por ahí, obviamente. Su comportamiento no avala ningún otro posicionamiento político. Su discurso del 3 de octubre respecto a Cataluña, uniformado, sin la más mínima empatía, con una masa muy considerable de catalanes y catalanas que habían intentado expresarse, con mejor o peor fortuna, con más o menos contundencia, fue nula y bueno, no ha demostrado ningún otro, no ha tenido excesivos gestos de sensibilidad democrática, ¿no? Hay tres temas que os abordan o creo que sinceramente le van a pasar una factura muy gorda. El primero es la ley sálica. O sea, esta monarquía no puede tener como preferencia la línea de los varones, entre otras cosas porque solo tiene dos vástagas para ocupar el trono. En fin, no, pero vamos, si no quiere enajenar a la corriente social quizás con mayor pujanza, que es el feminismo ahora, esto se debería de tener en cuenta. La segunda es esa falta absoluta de rendición de cuentas que existe en este país por parte de la monarquía. Cuentas, y ya estoy hablando de cuentas dinerarias, no puede continuar. Ese régimen de opacidad tiene que ser completamente cambiado. E incluso yo diría que tienen que renunciar a esta inviolabilidad en el cargo para sus asuntos personales, entre otras cosas porque es insostenible. Escuché en televisión española, como no, a alguien defender la inviolabilidad del rey, porque claro, como el rey lo único que hace es sancionar las decisiones que toman los políticos, pues entonces, es decir, avalar con su firma las decisiones que ya toman los grupos parlamentarios cuando llega a un consenso o un acuerdo, pues entonces él es irresponsable. Lo será en términos políticos y en términos institucionales, pero no puede serlo en términos privados. Que hayan sido ahora delitos de índole económica, esto no puede opacar, primero, la gravedad de esos delitos, segundo, la existencia y la corroboración de esos delitos. En ningún momento los tribunales han dicho que esos delitos no se han producido, porque existen evidencias sobradas de que sí se cometieron. Y tercero, que imaginemos otros delitos en otros que quizás no conozcamos, pero que se han producido en otro ámbito y que han sido achacados, ¿no?, al exmonarca. Bueno, pues yo creo que este segundo punto es imprescindible que se ataque de alguna forma, ¿no?, que se reforme de alguna forma. Y la tercera es quizás más osada, pero que sería lo único, a mi modo de ver, que realmente podría congraciar a los territorios que realmente han dicho que no a la monarquía y al Reino de España. Y es que el monarca prescinda de otro atributo que es completamente inconcebible, que es la jefatura con capacidad decisoria sobre las Fuerzas Armadas. En un gobierno democrático, en una democracia, los ejércitos responden a la soberanía, a los representantes de la soberanía popular. Y el monarca podrá ser representante de la jefatura del Estado, pero de la soberanía popular en absoluto, a no ser que se manifieste como tal en un referéndum ad hoc, ¿de acuerdo? La obcecación y la cerrazón de la monarquía va a crearle daños de los que creo que no son todavía conscientes, ¿de acuerdo? Se me escapa
se me escapa el que sean tan timoratos y que no tengan consejeros lo suficientemente astutos o taimados, diría yo, como para proponerles cosas que a mí se me ocurren y que serían realmente muy satisfactorias. Lo primero son estas tres medidas, que Vox quizás no firmara, pero que una parte, si viviéramos en un país donde existiera un partido liberal y demócrata cristiano que también se tuviera entre sus filas a votantes y a líderes conservadores, probablemente lo aceptara. Estas tres cosas que yo he dicho, porque son, creo que de sentido común. Insisto, mujer, tema democracia y rendición de cuentas, y tercero, que por favor, que las Fuerzas Armadas no dependen del criterio de un señor, ¿no? Como en la Edad Media o Ilustrado, ¿no? Pero hay una solución que yo no he visto a nadie proponer y que yo, por ejemplo, se la propongo a los republicanos, que la sopesen, ¿no? Porque creo que pondrían graves aprietos a estos cenutrios que son incapaces de mover absolutamente nada, ¿no? Y es, Felipe lo que podía decir es que cuando cumpla ya 60 años, es decir, cuando llega a la mayoría de edad Leonor, sí entonces se pone sobre el asunto un referéndum, ¿de acuerdo? Entonces él se jubila si sale el que no. Él se jubila de todas formas, yo lo haría, entre otras cosas porque por mucho que no quieran, los delitos que se le imputan y que se han corroborado en el fondo, porque la sentencia lo que hace en el fondo es corroborar la existencia de esos delitos. Cuando tú condonas un delito es porque literalmente está reconociendo que ha existido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podría ser muy beneficioso para la monarquía, pero sobre todo para las huestes y filas republicanas hábiles, el aprovechar esto, ¿no? El arrancarle a la monarquía, que va a llegar un momento en el cual él se va a poner en la tesitura de abandonar realmente el poder, ¿vale? Yo lo abandono, reconozco, aparte tiene que ser muy aburrido ser rey, mira que no podría hacer otra vida muelle mucho más libre de compromisos y de agendas oficiales, ¿no? Pues entonces yo dejo de ser rey sí o sí y vosotras decidís si queréis a una Leonor, que espero que para entonces haya aprendido catalán, si es que quiere tener algún tipo de futuro en una España unida. Y en cambio nosotros sí podríamos estar perfilando unas cuantas presidentas o presidentes de jefes de Estado, ¿no? Presidentes de España, ¿no? De una república. Y nos daríamos por lo menos, pues no sé, unos 20 años, ¿no? Nos podríamos dar, a lo mejor le podemos dejar que se jubile un poco más tarde y tal, pero bueno, que haya cierto compromiso, ¿no? Yo abandono el trono y vosotros decidís de si seguís con Leonor o no. Mientras tanto yo evoluciono y ya veis que soy así de progre, ¿no? Y nosotros vamos preparando lo que es una cultura que no tenga miedo a decidir y que no se sienta chantajeada, ¿no? Todo lo que dices contrasta un poco con esa imagen política que el gobierno progresista actual, o por lo menos el presidente del gobierno progresista actual, da el día que gana las elecciones, y por primera vez en la historia del Partido Socialista Obrero Español aparece en público como ganador de unas elecciones con una bandera monárquica a sus espaldas en lugar de la tradicional bandera republicana que siempre ha acompañado en esas noches de gloria los triunfos electorales socialistas. ¿Qué te dice a ti ese simbolismo que arrastró Pedro Sánchez el día que ganó las últimas elecciones democráticas en España? Yo creo que el PSOE tiene un grave problema, y el grave problema es seguir, es un problema de marcos mentales y marcos discursivos que están anticuados. Obviamente el Partido Socialista Obrero Español encuentra en el monarca, como hemos dicho antes, en Juan Carlos, en el exmonarca, encuentra un aval para poder resistir los intentos de involución y se arroga la legitimidad de gran parte de el votante y la votante media moderada, ¿de acuerdo?
Así es como labra sus mayorías absolutas y labra su implantación en todo el territorio. Pero creo que es obsoleto en el sentido de que el rey ya no es garante de la Constitución como lo era antes, e insisto, como hemos visto antes por los datos de opinión pública y la división territorial que genera la figura del monarca, tampoco lo es de cohesión nacional y territorial. Con lo cual están defendiendo por criterios obsoletos una figura que, a medida que pasa el tiempo, precisamente porque no asume y no acomete las reformas que hablamos previamente, se va a volver más obsoleta y que le va a crear problemas muy serios a nivel de implantación territorial y de relación con los partidos socialistas, por ejemplo de Euskadi y de Cataluña, le va a crear problemas muy serios y se los creará también con sus juventudes, y de hecho se los crea, ¿de acuerdo? Vamos a ir terminando porque llevamos ya 40 minutos de entrevista y hay algunas cuestiones que todavía están en el tintero. Por ejemplo, una muy importante y es, bajo mi punto de vista, algo que encaja un poco en esa corrupción endémica que acompaña a la monarquía desde el principio de su reinado, o sea, a la familia borbónica desde el principio de su reinado, que encaja con la guerra que hemos empezado en nuestra conversación, y es una serie de informaciones aparecidas en prensa en la que se dice que el Centro Nacional de Inteligencia Español frenó una operación económica de venta de acciones o una parte de la principal empresa de hidrocarburos española, Repsol, a la gran empresa, al gigante petrolero ruso Lukoil Gazprom. El rey intercedió para que esa venta se produjera. El CNI intercedió para que esa venta no se produjera. ¿Qué te dice esta información? A expensas de que no está corroborada, obviamente, ni certificada, pero bueno, las sospechas que hay, ¿no? La única razón por la que un jefe de Estado, sea monarca o no, debe, y además debe, participar en lo que son los tratados y los acuerdos económicos y las compras y ventas, en fin, en cuestiones empresariales, es para expandir la economía de su país y para asegurar por lo menos lo que es la soberanía, ¿no? del país en términos económicos. Esta información lo que corrobora es que el llamado emérito, yo diría el rey fugado, en términos de fugado de lo que es la opinión pública, pero también de lo que es el sistema jurídico, es decir, el sistema legal y también el sistema fiscal, pues pertenecía a lo que ahora se llaman los plutócratas y que son muchos más que los amigos de Putin, ¿de acuerdo? Y que desde luego sus comisiones o sus relaciones personales, porque esto parece ser que obedecía a un favor a Corina y al interés de Corina por este negocio, priman sobre lo que son los intereses generales y lo que es incluso la propia soberanía energética de este país, ¿no? Es decir, la falta de escrúpulos que ha demostrado en la comisión de estos delitos le inhabilita por completo. No debería, y esta población debería de ser muy, al menos, ¿no? Por su propia dignidad, debería de ser muy dura exigiendo, no a lo mejor la cárcel, que es algo bastante improbable, ¿no? que ocurra, pero sí como menos dejar de pagarle a este señor porque, insisto, se ha escamoteado lo que es la rendición de cuentas frente a la opinión pública, frente al sistema legal, frente al sistema de tasas, ¿no? y de impuestos. Y ahí es donde se ha refugiado, precisamente, en un país que es un paraíso fiscal, que no respeta los derechos humanos de las mujeres ni de los migrantes, con un nivel de xenofobia brutal, y que vuelva a recordar lo que fueron sus primeros amigos, porque cuando él llega, cuando los Borbones arrancan, realmente no tienen dinero.
O sea, Franco les había atado muy, muy corto y por lo tanto tienen que entrar con todos los sátrapas y los plutócratas del petróleo, ¿no? A este tipo de negocios, de armas, los más sucios, pero bueno, los otros, como hemos señalado, completamente no al margen, sino en contra del interés general. Tú que hablas así de la monarquía, sin embargo, has sido muy crítico también, incluso has pedido, como catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, has pedido un cambio de nombre para la universidad, porque, Sí, de cierto sí. modo, los casos de corrupción que arrastra esa facultad, esas facultades o esa institución en concreto, la lastran decisivamente en la opinión pública. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, yo creo que esto es algo que deberíamos de hacer. Es decir, el repudio a, por lo menos el rey fugado, debería de ser manifiesto y debería ser, obviamente, no violento, pero debería de ser contundente, porque ha manifestado su deseo de abandonar ese paraíso fiscal en el que vive y esa dictadura en la que vive y en la que se ha alojado, para pasar aquí sus vacaciones o sus momentos de asueto, ¿no? Yo creo que esto es inadmisible y que desde luego se debería de retirar todos los fondos públicos habidos y por haber. Ya ha mangoneado bastante como para poder vivir de los réditos, ¿no? Y bastante bien. Entonces, en esa línea, yo lo único que argumentaba era que como imagen, como marca, no podíamos haberlo escogido peor, cuando desde luego la marca España había ya claramente estipulado que no quería verse ligada a el Borbón, al Borbón viejo, ¿no? Pero es que además yo era consciente de que también a nivel micro, y esto lo pongo como ejemplo, no de heroísmo personal, que en absoluto lo fue, yo no me jugaba nada, realmente, no me estaba jugando ni el puesto ni los dineros que cobro como funcionario público, que son intocables. Quizás sí determinados favores, pero a los que nunca aspiré a tener, con lo cual realmente no tenía sensación de pérdida ni de ni de miedo ninguno. De lo que sí era muy consciente era de que esta elección tan penosa, no precisamente por haber sido del rey Juan Carlos, sino porque escoger a alguien vivo, todavía vivo, es realmente algo que no se debe de hacer, por lo menos por prudencia, y para que no se entienda que es un cambalache de favores, ¿no?, con alguien tan poderoso, pero por lo menos por prudencia, porque nunca se sabe cómo pueden ser los finales de las grandes figuras, que algunas han acabado de manera bien desastrosa, ¿no?, como es el caso. Sino porque era muy consciente de que también en mi institución el nombre de Juan Carlos I estaba jugando como paraguas para lo que era un sistema universitario que luego saltó, que estaba trufado de corruptelas, ¿de acuerdo?, de favores. En la Rey Juan Carlos, en la universidad, se aplicó el mismo esquema que la Black Arts, ¿de acuerdo? Como al ser una universidad dependiente directamente de la Comunidad de Madrid y en concreto de cuando estaba dirigida por Esperanza Aguirre y en su último tramo por Cifuentes, lo que se aplicó fue el esquema Black Arts. Todos y cada uno de los grupos con determinado poder, incluidos los sindicatos, tenían su representación y tenían su cuota de poder dentro de la Rey Juan Carlos. Y cada uno constituía, como en toda buena corte, un feudo particular, de manera que hacía y deshacía a su antojo y entre todos más o menos llevaban los gobiernos, llevaban ese gobierno corrupto en la sombra, ¿de acuerdo? Y todo esto curiosamente salta cuando Cristina Cifuentes, yo comienzo mis clases de comunicación política con este caso y con un reportaje publicado por Contexto y con la colaboración de Público, es decir, dos redacciones otra vez, igual que en el caso de la encuesta, porque solos no vamos a ser capaces, sin alianzas transversales no vamos a ser capaces de dar esta batalla. Bueno, insisto, en ese reportaje de investigación colaborativo entre dos medios, ¿de acuerdo?, pone los acentos muy claros, y es que los medios de comunicación, incluso los supuestamente independientes, destapan determinados escándalos cuando son favorables a aquellos que tienen el poder. Se trataba de liquidar a Cifuentes, ¿de acuerdo?, porque se oponía a que surgiera la última universidad privada en España, en Madrid, disculpadme, con la cual ya supera el número de privadas a las públicas y que también era una escisión de la Rey Juan Carlos, ¿de acuerdo? La Rey Juan Carlos era la nave nodriza para otras
aventuras, en concreto del Grupo Planeta, con el consiguiente control mediático que todos conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, así es como yo comienzo mis clases, para que nosotros a nivel micro podamos entender cómo determinadas canonjías, determinadas regalías, nunca mejor dicho, de rey, están blindando a determinados personajes públicos y con ellos a la estructura de poder a las que sirven de paraguas. Víctor, ¿crees posible un referéndum en unos años entre monarquía y república? Yo creo que no, por varios motivos. Primero, porque las posiciones, y voy a empezar haciendo autocrítica, la posición republicana es, creo que bastante poco posibilista y muy inmediatista. Lo queremos ya, ¿vale? Con lo cual eso va a ser difícil. Dos, porque no vamos a poder tejer alianzas, yo creo que de ninguna manera, con el espectro conservador y con mucha dificultad si quiere ser partido gobernante en toda España con el Partido Socialista. Tres, porque la monarquía no está dando pasos en ese sentido, no está abriéndose mínimamente como para que eso pudiera ser contemplado. Insisto en esa propuesta de que se jubile Felipe VI y ponemos a votación si queremos o no a Leonor. Y por último, me parece que es que los Borbones nunca se han perpetuado de esta manera. Los Borbones, por desgracia, o han huido cuando el desastre era total y absoluto, o se han impuesto por la fuerza, ligados a regímenes nada democráticos y que practicaban la autocracia directamente o la dictadura, ¿no? Tanto con Primo como con Franco. Con lo cual, no, el referéndum no pinta bien. Víctor Sampedro, catedrático de Ciencia Política, de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, en tu magnífica casa, y hasta pronto en este camino republicano hacia la libertad. Gracias, suerte y luchemos por eso, porque el referéndum pudiera ser el culmen de una cultura política que ha tomado en serio el derecho a decidir en muchos aspectos, en todos los aspectos de su vida cotidiana y también de las instituciones políticas.